quería decirles hoy en Cristianos Bíblicos, después de tanto tiempo, que estuve participando en charlas de forma virtual y en una presencial con la Sociedad Bíblica Argentina, y más allá de que se tocaron distintos temas, uno de los más importantes, bueno, sí, obviamente la centralidad de Cristo en las Escrituras. Cuando la Biblia está en el centro, Cristo está en el centro, es el lema de ellos. Y bueno, me gustó mucho las enseñanzas. Voy a destacar algo que por ahí nosotros, en la denominación que yo estoy, es como que se lee una pericopa y se queda en esa pericopa uno. Y lo que tiene que hacer es, cuando hace un estudio bíblico, es esa pericopa, es decir, el pasaje que uno va a tomar por una enseñanza. Por ejemplo, yo había preparado una vez para un examen Juan 10, pero no del 1 al 10 como se lee, sino todo Juan 10 de Buen Pastor, como había versículos, digamos, que estaban intercalados, que no tenían que ver con Jesús de Buen Pastor. Entonces hice un análisis de todo capítulo de Juan, pero capítulo de Juan 10 no se puede entender si no lees antes Juan 9, y además de tener en cuenta los capítulos anteriores, qué pasó antes. O sea, ¿qué hizo Jesús antes? ¿Dónde estaba Jesús antes? ¿Dónde se dirigió? ¿Qué hizo antes? Y todo el contexto del capítulo, o sea, ¿para qué se escribe el Evangelio de Juan? Y así tomando elementos, por ejemplo, ¿qué tema principal es de Juan, no? ¿Qué temas principales habla Juan? ¿A quién está dirigido? Y así podemos hacerlo con todos los evangelios. ¿Cuál es el propósito de lo que se escribe? Y de eso, bueno, tenemos que hacer un análisis bíblico muy extenso. Ese análisis bíblico recomiendo yo que, si pueden conseguir las que se llaman libros de estudio, comentarios bíblicos y Biblias de estudio, porque van a tener un panorama muy amplio. Yo los leo, cuando leo comentarios bíblicos, como digo, ¿cómo se le ocurrió a este hombre? Bueno, tomando distintos autores, ¿no? Poder interpretar la Biblia de esa manera tan maravillosa como lo hacen los comentarios bíblicos. Y no se queden en una denominación, no se queden en solamente el comentario de católico, de Rivas. Lean comentarios de evangélicos también. No es una cuestión de cómo se dice relativismo, sino porque los hermanos evangélicos y los hermanos católicos podemos entendernos entre nosotros, porque hay doctrinas principales que son la centralidad de las Escrituras, que Jesús es el Señor, la importancia de la lectura de la Biblia en la familia, en la misa o en el culto. Entonces hay cosas en común que creo que tenemos que rescatar, y que esos estudios bíblicos los hacen de distintas denominaciones, y el método que más se usa es el histórico crítico. Ahora estamos más en esa línea, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Entonces hay que ir primero a la introducción del Evangelio o la introducción del capítulo, leer introducción de varios autores. Cuando uno ve la introducción, ve el esquema, la estructura de cómo está armado, después pasa a estudiar cada capítulo. Sí, lleva años, ya sé, nunca vamos a terminar de leer toda la Biblia completa con comentarios. Y cada vez que leemos, porque es palabra viva, nos va a afectar de una manera distinta en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, nuestra conducta. Entonces, otra cosa que recomiendo muy importante es estudiar los idiomas bíblicos, el hebreo y el griego. Tienen la Stugartensia, que es la Biblia hebraica, digamos, todo está en hebreo, y tienen la Biblia en griego koiné, digamos, el Nuevo Testamento, ¿no? La parte del Antiguo Testamento en la Stugartensia, que es buenísima, y la del griego koiné. La Stugartensia es un poco más difícil de conseguir, la de todo lo que es el Nuevo Testamento en griego se puede conseguir más fácilmente. Y tiene un aparato crítico, siempre busquen aparato crítico, que esté comentada. Entonces con eso van a tener un panorama muy amplio, van a decir: gracias Señor por la palabra, es una tanta riqueza. Por un lado es simple, la palabra es simple, pero a su vez es compleja y nos enseña un montón de cosas que uno nunca se hubiera pensado imaginar. Como les decía, cuando estudié Juan 10, decía, bueno, remítanse al capítulo Juan 9, pero remítanse también a Ezequiel 38, a Dios como el buen pastor. Y ahí, leyendo comentarios bíblicos, uno va tomando todos los pasajes que estén relacionados. En las Biblias vienen una concordancia o pasajes paralelos, y bueno, uno va haciéndose también el camino solo, si quiere, ¿no? Además de con la ayuda de autores, y así va estudiando la Biblia, y también obviamente con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Sin el Espíritu Santo, siempre en oración. Así que eso lo recomiendo para los que quieran estudiar la Biblia. En un primer momento, cuando uno recién empieza, obviamente leer los evangelios. Después tienen introducción a los evangelios, después se leen introducción a las cartas de Pablo, introducción al Antiguo Testamento, los libros que componen el Antiguo Testamento, los géneros literarios, y ahí se va. Primero es como lo primero que se estudia, digamos, en el estudio bíblico, y de ahí se va a algo más complejo, que son los comentarios bíblicos, los diccionarios teológicos,
Así que bueno, idiomas bíblicos. Así que bueno, les recomiendo que no se queden con la versión en español. Y bueno, otra cosa más. Muchas doctrinas y mucha práctica pastoral están basadas en una interpretación equivocada, porque cuando se traduce al español se usa mal la palabra en griego y se la simplifica cuando en verdad es mucho más compleja de lo que parece ser. O se insertan, digamos, términos en español que no estaban, que no se corresponden con la realidad del contexto, como que esa palabra no representa el contexto histórico cuando se escribió. Otra cosa importante, estudiar el contexto histórico de lo que está escrito. Así que con eso tienen primero la introducción del libro que están haciendo, el contexto histórico, geográfico, a quién está dirigido, cuál es el propósito, y de ahí van yendo y vamos a decir, nuestros hermanos mayores, por no decir la palabra porque estaba censurado, decían la Torá se lee con la Torá, la Biblia se lee con la Biblia, así que vayan paso por paso y ahí se van a encontrar con una riqueza enorme de estudio bíblico, así que eso les recomiendo. Bendiciones a todos, en oración por todos los pueblos que están, pero no solamente vamos a hablar del conflicto actual, sino también las persecuciones que hay allá en los países asiáticos. No puedo decir mucho, hay persecución en países asiáticos y países africanos, a cristianos y a otras iglesias, y eso los medios nunca van a hablar. Así que esto es mucho más grave de lo que parece. Así que más que escudriñar las escrituras, y que además sepan que hay sabiduría en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos lleva a Jesús y que, bueno, nada sin la Biblia, todo con la Biblia, como digo yo. Así que eso se trata de estudiar la Biblia, es algo maravilloso. Recomiendo, bueno, de lo que es católico, la Escuela de Sion. Ahí van a tener mucho material si buscan Sion en YouTube. También de lo que es evangélico, la Sociedad Bíblica Argentina, Católico, Asociación Bíblica Argentina, y Limud, que es un canal católico bastante crítico, y con eso van a tener varios canales de YouTube para poder estudiar la Biblia. Así que bueno, bendiciones y espero que les haya servido esta pequeña introducción de cómo estudiar la Biblia. Bendiciones a todos. Buen fin de semana.